Entonces, hasta el día de ayer habíamos visto todo lo que son cargas muertas y cargas vivas relacionadas a los edificios, ¿sí? Entonces, ahora antes de pasar al siguiente tipo de cargas, me gustaría complementar la explicación con las cargas muertas y cargas vivas, pero esta vez encubiertas, ¿sí? Entonces, cargas muertas y vivas encubiertas, ¿sí? Y cuando vamos a hablar de cubiertas, vamos a pensar en cualquier tipo de estructura, independientemente del material, puede ser una cubierta metálica, una cubierta de madera, qué sé yo, tal vez una cubierta de algún tipo de otro material, normalmente es madera, hormigón o metal, ¿no? Independientemente del tipo de cubierta, vamos a tener como siempre dos grupos, las cargas muertas y las cargas vivas. Entonces a este lado voy a organizar las cargas muertas y al lado derecho vamos a colocar las cargas vivas. Cargas muertas ahí. Cargas muertas y cargas vivas. ¿Sí? Y vamos a poner alguna imagen referencial para que vean a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de una cubierta. ¿Sí? A ver, a ver. Puede ser cualquiera de estas, una que sea más representativa, tal vez esta de acá. Esta de acá. No, esta de acá. Creo que todavía está buena. Una cubierta, un tinglado, galpón también, dependiendo del lugar donde estemos. Vamos a colocar esta imagen. Ahí. Un poquitín más abajo. Un poquitín más abajo. Ahí está. Entonces, cuando pensamos en una cubierta, puede ser una estructura como esta, puede ser una cubierta de que está en un edificio. A ver, vamos a colocar cubiertas en edificios. Puede ser algo como esto también, sí, sí, sí. Algo mejor, algo más visible. Esto está mejor. Puede ser una cubierta de este tipo. Perfecto. Este tipo de estructuras. Este tipo de estructuras. O una cubierta, por ejemplo, de un coliseo. Esta está muy buena. Súper interesante. Ahí. Ahí está. Entonces, fíjense que por favor que vamos a definir una cubierta como cualquier elemento que brinde un soporte estructural y además brinde una protección ante cualquier acción climatológica, principalmente como ser como ser la lluvia, el granizo, el viento, ¿sí? Adicionalmente, estas estructuras, estas cubiertas también deberán soportar las anteriores dos tipos de carga que habíamos visto, que son las cargas muertas y las cargas vivas. Entonces, empecemos por hablar de las cargas muertas. En las cargas muertas, fíjense que lo primero que vamos a tener, el primer elemento, independientemente de la estructura, ya sea esta metálica o de hormigón de la cubierta en sí, va a ser el material de cobertura, que como podrán ver en este caso es una calamina, en este caso es un material de una teja, y en este caso al parecer es igual algún tipo de material sintético, parece algo de policarbonato por los costados, pero seguramente de fondo en la parte superior es una cubierta metálica. Entonces, para determinar el peso de la cubierta metálica,
como tal no hay mucho que descubrir. Fíjense que lo único que tenemos que hacer, como les he venido recomendando, es acudir a las fichas técnicas de los proveedores. Y en este caso yo les voy a mostrar una ficha técnica de un proveedor cochabambino, CIMAG, ¿sí? Este proveedor cochabambino, de entre las muchas cosas que provee al mercado, entre perfiles costaneras, perfiles canales y demás, fabrica también calaminas, como muchos. Realmente la fábrica de calaminas se ha extendido mucho, ¿no? Pero ellos tienen un dato en particular. Y fíjense, dice una calamina de calibre 28, número 28, con un espesor de 0,35 milímetros, tiene un peso de 3,58 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Entonces ese dato es el que vamos a rescatar acá, el peso de la calamina. El peso de la cubierta, ¿sí? Entonces este peso de la cubierta, fíjense que según el proveedor que les acabo de mostrar, CIMAG, lo vamos a anotar eso más para que lo tengan presente. CIMAG, CIMAG dice que este es el peso de las calaminas que ellos fabrican, ¿sí? Entonces, ¿dónde está mi reglita? Acá está. Este es el valor que nos interesa. $3,58 kilos por metro cuadrado, que es lo que señala este proveedor CIMAG, ¿sí? Ahora, podemos tener algún otro tipo de cubierta, como la cubierta que me consultaron la anterior vez, si no me equivoco fue una cubierta de plástico, una cubierta de PVC, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, esta teja de Plamat, fíjense que normalmente todas las fichas técnicas brindan las dimensiones, el área, el peso propio de la teja y el área útil y además los apoyos que se requieren por teja. Fíjense que en este caso especial de la teja de Plamat, lo que me está facilitando son las dimensiones, el largo, el ancho y el peso por teja. Entonces lo único que hay que hacer es dividir el peso por teja entre las dimensiones que tiene cada teja, y ese valor es el que vamos a utilizar para considerar el peso propio o la carga muerta de la cubierta. Si revisamos ahora este valor, son 230 por 88 centímetros o 0,88, 230 por 0,88, esa es la carga. Y el peso de la teja era 9 kilos. Entonces, si yo divido los 9 kilogramos fuerza dividido entre 2,30 metros por 0,88 metros, esto me va a dar un valor de carga de kilogramo fuerza metro cuadrado de 4,47, ¿sí? Entonces ese dato es el que también me va a servir a mí. Voy a llevar este dato a mi hoja, ¿sí? Y este valor de carga es el que corresponde al que acabamos de presenciar, a una teja de PVC de Plamat, teja PVC Plamat. Ahí lo tiene, ¿sí? Entonces CIMA con sus cubiertas de calamina dice 3,58 y Plamat con tejas de PVC dice 5 kilos por metro cuadrado. Adicionalmente les voy a mostrar un modelo más también que se me ha pedido mucho, especialmente para los proyectos de las centrales hidroeléctricas para ENDE. No sé exactamente por qué, pero utiliza mucho esta cubierta Tega Home. Y este Tega Home, si no me equivoco, es plástico. Ah, no, es una teja metálica galvanizada. Ah, ya, creo que es más gruesa esta teja, si no me equivoco.
¿ya? Entonces utiliza mucho, como les decía, y seguramente por acá en algún lugar tenemos el valor de la carga. A ver, déjenme ubicarlo. Teja colonial, ancho útil, peso. A ver, acá está. Fíjense este dato, por favor. Lo que dice el fabricante, ¿no? Propiedades comparativas. El peso de Tega Home, 6.84 kilogramos por metro cuadrado. Fibrocemento, 13. Teja de cemento, 38. Y losa de hormigón, 200. ¿Sí? Entonces, en el caso de Tega Home, es una cubierta también bastante usada. Y como les comentaba, me lo piden mucho en los tinglados. No en los tinglados, en las cubiertas para las centrales de ENDE, para las subestaciones eléctricas, y es un dato también referencial. Pero bueno, en general la mayoría de las cubiertas, por lo menos acá en Cochabamba, se utiliza mucho el material metálico, la calamina metálica, muy poco, en poca medida las tejas de PVC, principalmente por el tema de costo, y esta teja de Tega Home que acaban de ver, principalmente para proyectos, creo que son especiales, debe tener alguna propiedad en particular, pero son un poquito más pesados, ¿sí? En relación a la carga muerta, solamente hay que pensar en el peso de la cubierta principalmente. Y fíjense que aparte de la cubierta, casi no tenemos nada, ¿sí? No hay alguna otra cosa. Cuando se tenga una cubierta, por ejemplo, de un edificio, podríamos pensar en una teja de... Perdón, adicional a esta carga muerta de la cubierta, tendríamos que pensar en este material que habíamos escrito en la anterior clase, que era esto de acá, este cielo falso. Entonces fíjense que adicionalmente, cuando se requiera, podemos pensar en esta carga de cielo falso, ¿sí? Y la carga de cielo falso va a ser una carga adicional a la cubierta que normalmente tenemos que considerar, ¿sí? Lo vamos a marcar con un color, con este, ¿sí? El cielo falso. Como ya les había explicado, los valores del cielo falso varían mucho, por consiguiente podemos asumir un valor de 5 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Bueno, de manera complementaria, fíjense que más cargas muertas no hay, ¿no? Salvo tal vez un sistema de aire acondicionado, que ya lo habíamos hablado y lo habíamos visto, pero no son tantas las cargas en las cubiertas. Una carga que a veces sí se pide considerar, pero de todas maneras no es representativa, son las luminarias. Y fíjense que tengo acá alguna ficha técnica, esta de acá. No, esta no. Bueno, esto también sirve, ¿no? Esta es una ficha técnica de una luminaria industrial. Normalmente se utilizan en galpones o en fábricas, ¿no? Donde la cubierta está muy alta y se necesita una gran potencia de iluminación. Pero fíjense que acá el peso de estas luminarias es prácticamente insignificante, ¿no? Fíjense que la más grande son 4 kilos, ¿no? Que prácticamente no es nada. Por esta razón, o salvo que instalen alguna otra cosa extremadamente especial, las luminarias no son una carga representativa. Incluso tengo acá otra ficha técnica de estos reflectores tipo LED que se han utilizado para la instalación de campos deportivos para iluminar una cancha de fútbol 8, y fíjense que los pesos son 4, 6, 7, 11 kilos, ¿no? Y estos pesos, así de pequeñitos, solamente van a incidir en forma de cargas puntuales en cualquiera de estas cubiertas. Por ejemplo acá, fíjense que esas luminarias lo único que van a hacer son cargas en lugares bien puntuales. Tal vez ahí una, en esta otra cercha una y acá dos, ¿no? Lo propio seguramente en este coliseo. Fíjense que por algún lugar deben estar instalados las luminarias, o tal vez esto funciona con luz natural, pero aún así fíjense que las luminarias, si es que están, seguramente una estará ubicada por acá, tal vez otra estará ubicada por acá, ¿no? Es decir, son elementos bien puntuales que no representan una carga crítica, si se quiere. Por consiguiente, normalmente no se la suele considerar, salvo que haya un supervisor o un fiscal que sea tajante en ello y quiera que se considere, ¿no? Pero bueno, como les estoy mostrando, no es una carga representativa. En relación a las cargas vivas, como ya habíamos hablado,
lo mejor que podemos hacer es acudir a la norma. Y fíjense que en la misma tabla que habíamos estado viendo en la anterior clase, cargas mínimas vivas uniformemente distribuidas, nosotros tenemos un apartado o una clasificación, si se quiere, de techos, lo que se conoce como roof. Acá está, roof, ¿sí? Entonces dice techos ordinarios, planos, pitched y curvos. Pitched quiere decir una cubierta a dos aguas. Techos curvos, techos ordinarios, planos, totalmente planos, 20 PCFs. Para convertir esta carga a kilogramo fuerza por metro cuadrado, simplemente hay que multiplicarlo por 5. Por consiguiente, estaríamos hablando de una carga de 100 kilos por metro cuadrado. Eso es lo que dice el ASCE, ¿sí? Eso es lo que me está recomendando el ASCE. Colocar 100 kilos por metro cuadrado. Ahí lo vamos a anotar. Pero, ¿a qué equivale esta carga viva en una cubierta? En realidad, esto equivale a hablar a una carga de mantenimiento. Una carga de mantenimiento. Una carga de mantenimiento. ¿Sí? Que en las normas se conoce como live roof, es decir, carga viva de techo, ¿sí? Deja de llamarse carga viva y viene a llamarse carga viva de techo. Ahí, perfecto. Y esto lo vamos a anotar así, carga viva de techo. A eso se refiere. Ahí está. Pero fíjense que esta carga, según el ASCE, son 100 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Es decir, estamos pensando que gracias a esta carga, en esta cubierta y en esta cubierta, vamos a tener 2 bolsas de cemento por cada metro cuadrado, ¿no? Y obviamente es una carga muy fuerte, ¿no? Es un valor de carga muy fuerte y en realidad no les recomiendo utilizar mucho esta carga porque es muy pesada y siempre van a tener estructuras de cubierta, ya sean de acero, de madera o del material que fuera, muy fuerte, muy sobredimensionada. Y es que esta carga realmente que no se aplica para nada a nuestro medio. Fíjense qué es lo que pasa cuando yo pongo el live roof. Esa carga equivale a lo siguiente. Esto creo que está mejor representado. No. Live load roof. A ver. Carga viva de techo. No. Ahí está. Esta imagen sí está mejor, pero déjenme ubicar una de estas. Esta me parece mejor. Entonces, cuando se habla de una carga viva de techo, en realidad lo que se está pensando es esto, que va a subir una persona y va a hacer este tipo de trabajo, ¿no? Va a hacer mantenimiento a la cubierta si se quiere, ¿no? Pero como les comentaba y les decía ya varias veces, esta es una norma americana y por lo tanto esta carga está pensando que va a subir un americano promedio que seguramente está alrededor de los 90 a 100 kilos, que mide aproximadamente de 1,85 a 1,90 para arriba, ¿sí? Y además, como están viendo en la foto, a diferencia de nuestros techadores bolivianos, el americano sube pues con todo su equipo de andamiaje, sube con todo su equipo de protección, todas sus herramientas para poder trabajar acá arriba, ¿no? En cambio acá en Bolivia, en nuestro techador es pues un típico zancudín, ¿no? Una persona de unos 65, 60, 70 kilos con un equilibrio tremendo, ¿no? Entonces, por consiguiente, esta carga no es buena considerarla para una carga viva de techo. ¿Qué alternativas les puedo proponer a esto? Fíjense que dentro de las normativas que les he facilitado,
hay unas, podemos empezar con el CTE, con el Código Técnico de la Edificación, el que se utiliza en España. Y fíjense qué es lo que dice el Código Técnico de la Edificación. Cubiertas accesibles únicamente para conservación, es decir, cuando habla de conservación se refiere a mantenimiento. Cubiertas con inclinación menor a 100 grados, 1 kilonewton, es decir, 100 kilogramos por metro cuadrado. Cubiertas ligeras sobre correas sin forjado. Forjado para los españoles es una losa, ¿sí? Sea cual sea la configuración estructural, un forjado es una losa. Entonces, una cubierta ligera sobre correas. Cuando dice correas, está haciendo referencia a estos elementos que están viendo acá. Fíjense, me voy a acercar un poquito más. Entonces, estos elementos que están acá son las correas. Estos elementitos son las correas. Entonces, una cubierta sobre estas correas, que es lo que dice que es lo que dice la norma española, está hablando de 40 kilogramos por metro cuadrado. Y fíjense, va más allá, cubiertas con una inclinación mayor a 40 grados, 0. Es decir, no hay carga viva de techo. Entonces, una buena referencia es tomar esto que dice el CTE, el Código Técnico de la Edificación, ¿sí? Y este Código Técnico de Edificación, el CTE, dice 40 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, ¿sí? Ese es un buen valor, más razonable para nuestro medio además. Fíjense, otra norma, y creo que esta es mucho más clara, es la norma de estructuras de Perú, es la norma de cargas, en el capítulo de cargas vivas. ¿Dónde estamos? Acá está. Carga viva de techo. Fíjense, ¿qué es lo que dice este inciso, el inciso D? Me lo voy a copiar porque eso sí. Acá está. Para techos con coberturas livianas de planchas onduladas o plegadas, calaminas, fibrocemento, material plástico, cualquiera sea su pendiente, 30 kilogramos por metro cuadrado, excepto cuando en el techo pueda haber acumulación de nieve, ¿sí? Entonces, los peruanos dicen que es mejor considerar solamente una carga de 30 kilogramos por metro cuadrado. Ahí. Y lo vamos a resaltar. Cualquiera sea su pendiente además, dice, ¿no? Eso es bien interesante. No importa la pendiente, para los peruanos va a ser 30 kilogramos por metro cuadrado. Cualquiera sea su pendiente, 30 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que señalan los peruanos. Ahora bien, ¿qué valor es recomendable tomar para nosotros, para Latinoamérica? Bueno, tal vez no para Latinoamérica, ¿no? Pero por lo menos para Bolivia, donde realmente hablar de mantenimiento a una cubierta es casi irrisible. A manera de comentario para todas las personas que viven en Cochabamba y seguramente han visto que si es que no hubiera sido por los Juegos Odesur, que se han llevado a cabo, si no me equivoco, el 2018, puede ser. Si no hubieran sido por los Juegos Odesur, jamás se hubiera hecho mantenimiento, por ejemplo, al Coliseo de la Coronilla. No es un coliseo tan importante, de tanta trayectoria, es una cubierta metálica muy linda, muy grande, curva, pero si no hubieran habido los Juegos Odesur, realmente nunca se hubiera hecho mantenimiento. Es decir, esta carga viva en las cubiertas hace referencia a una carga viva de techo, que por mala práctica en nuestro medio casi no se la lleva a cabo, ¿sí? De todas maneras, eso no quiere decir que no se la tenga que considerar. ¿Cuál sería la recomendación en este caso? Tomar los 100 kilogramos que dicen los americanos, no, porque básicamente no se adapta a nuestra realidad. Es mejor tomar o los 40 que dice el CTE o los 30 que dice la norma peruana. Y es que tengan en cuenta que si alguien se sube a hacer mantenimiento, por ejemplo, a esta cubierta, difícilmente va a poder caminar libremente sobre todo el techo, ¿no?
¿Por qué? Porque cuando uno empieza a caminar sobre la calamina, esta calamina cruje y en algunos sectores, dependiendo del estado de la misma, puede llegar a hundirse o a doblarse. Entonces, ¿qué es lo que se hace usualmente? Lo que se hace es colocar una especie de tablón, una madera, y sobre esa madera empezar a caminar. Pero el solo hecho de colocar una madera sobre esta cubierta automáticamente hace que el peso de la persona que esté haciendo mantenimiento se redistribuya. Fíjense que si yo acá arriba colocara, por ejemplo, una madera ahí, ¿sí? El peso que estoy generando con la persona que hace mantenimiento automáticamente se va a redistribuir en pequeñas cargas, ahí mejor, en pequeñas cargas sobre la tabla. Es decir, vamos a lograr un efecto como el que se logra cuando una columna se conecta a través de una fundación, ¿no? La carga puntual que baja a través de la columna se reparte en todo el área de la fundación, y va a pasar lo mismo acá. Cuando coloquemos un tablón, automáticamente la carga se reduce y por consiguiente nuestra carga viva de techo se redistribuye y baja en su magnitud. Entonces, cuando hablemos de cargas muertas, solamente hay que escoger el material que se va a utilizar para la cobertura. Lo mejor y lo más recomendable es acudir a una ficha técnica del mercado local que existe en Bolivia o que escoge el propietario y determinar el valor de carga correspondiente. En el caso de las luminarias, como les había mostrado, no es una carga significante salvo que se les pida incluirla. En el caso de las cargas vivas, los americanos dicen 100, pero este 100 hace referencia a esto de acá, ¿no? Este 100 corresponde a esta realidad, que no es la nuestra, ¿no? Esto de acá no es nuestra realidad, porque realmente el día que hagamos mantenimiento acá, yo creo que vamos a mejorar mucho como país, pero no pasa eso acá. Entonces, una carga razonable, 40 kilos por metro cuadrado, lo que dice el CTE, o 30 kilos por metro cuadrado. En el caso de los peruanos dice excepto cuando hay acumulación de nieve, pero nosotros vamos a calcular aparte la carga de nieve, es decir, este valor lo vamos a dejar intacto, ¿sí? Entonces, en relación a las cargas muertas y cargas vivas de encubiertas, esos son los valores que podemos determinar, que podemos estimar. Eh, ¿Qué más acá? Creo que sí. Si es que no se me olvida nada, creo que eso es lo que tenemos que ver en las cargas muertas y vivas en las cubiertas. Entonces, no sé si hasta esta parte alguno por favor tuviera alguna consulta. Me gustaría atenderlas ahora. Si alguno tiene alguna consulta en relación a estas cargas, los escucho por favor. O tal vez han visto otro tipo de cargas. Iván, buenas noches. ¿Qué tal, José Fernando? ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Sí, Iván, buenas noches. Una consulta, Iván. Dime. ¿Qué pendiente debemos asumir, en especial aquí en Cochabamba, en las cubiertas? Porque sabemos que en Cochabamba, a partir de diciembre, enero y febrero Sí, son meses lluviosos y podemos tener, como Santa Cruz, que es una ciudad que es más consecuente con esa parte de la lluvia, ¿no? ¿Qué sí. pendientes, cómo podemos asumir esa parte de las pendientes en las cubiertas? Ya, claro que sí, los explico, gracias. Bien, entonces, en relación a la pendiente de la cubierta, normalmente viene definida por el componente arquitectónico, es decir, el arquitecto por X o Z razón les dice yo quiero una cubierta plana o yo quiero una cubierta que tenga una pendiente fuerte. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros desde el punto de vista estructural? Desde el punto de vista estructural, una vez más tenemos que remitirnos a las fichas técnicas. Por ejemplo, fíjense que en el caso de las calaminas, voy a mostrar esta de acá, Casa de las Calaminas, es una ficha técnica de la Casa de las Calaminas. No sé si acá tengo los datos que me interesan. Acá está. Fíjense qué es lo que dice acá. Pendiente mínima recomendada 10 grados. Es decir, en una estructura metálica, a mí me conviene como ingeniero estructural que la cubierta sea más elevada. ¿Por qué? Porque la cercha como tal va a sufrir menos, es decir, va a trabajar de manera más eficiente. Mientras más plana sea la cubierta, mayores esfuerzos voy a tener yo. Es decir, esta cubierta, fíjense, tiene esa altura precisamente aparte del componente arquitectónico para tener una reducción de esfuerzos, porque si esta cubierta fuera plana y no fuera tan alta como la que están viendo acá,
va a tener una concentración excesiva de esfuerzos. Entonces, una buena medida para nosotros es conocer cuánto es lo mínimo, cuánto es lo que recomienda el fabricante, ¿no? Otra ficha técnica, fíjense que puede ser las cubiertas, las tejas, las clásicas tejas de Inserpaz, las tejas de cerámica. Fíjense que ellos recomiendan pendientes mínimas recomendables del 30 al 35%. ¿A cuánto equivale ese 30 o 35%? Ese 30 o 35% equivale a 19 grados. Fíjense, 30% son 16 grados y 35% son 20 grados, ¿no? Entonces, entre esos valores está recomendado este proveedor, ¿sí? Si queremos ver un valor más, no sé si tengo alguno más interesante. Estos de Synergy, calaminas. Ah, ya. Este también que es muy útil en el caso de las calaminas trapezoidales. Fíjense que una calamina trapezoidal puede tener una menor pendiente a una calamina ondulada, 7 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué les puedo decir en relación a la pendiente? Normalmente bien establecida por el componente arquitectónico, ¿sí? Y es que en muchos casos los arquitectos quieren que las cubiertas no se vean, especialmente cuando es una cubierta de un edificio, no quieren que la cubierta se vea, entonces en ese caso les piden que bajen más la pendiente. De todas maneras, bajar la pendiente para nosotros implica una concentración de esfuerzo si no nos conviene estructuralmente, ¿no? Además de que el proyecto tiende a encarecerse porque los perfiles, porque se forma una cercha más baja y sobreesforzada. Si no tienen si no tienen la limitante arquitectónica, les recomiendo como buena medida empezar el dibujo de la cercha o el análisis considerando las pendientes mínimas. Una vez que consideren esas pendientes mínimas y los elementos, la altura de los elementos también sea razonable, ¿no? A esto, fíjense que en este caso, si mi pendiente es muy elevada, si mi pendiente es muy elevada, en el punto más alto, este elemento, ese elemento que está acá, va a ser muy grande, ¿no? ¿A qué me refiero muy grande? Una altura de 2 metros, 2,50, 3,50 de largo. Entonces, si ustedes saben que una cercha, los elementos de una cercha normalmente trabajan a tracción o a compresión. Es decir, esta cercha puede estar a tracción o puede estar a compresión. Si es que está a compresión, esta cercha, este elemento, antes de alcanzar su máxima capacidad, va a fallar por pandeo. Y simplemente porque es una pieza esbelta. Entonces, no es bueno utilizar pendientes muy altas porque van a tener problemas de pandeo en los elementos que están en compresión, porque son elementos muy largos y son elementos muy esbeltos, ¿sí? Y tampoco es bueno hacer una cercha muy de baja pendiente porque se va a sobreesforzar mucho la cercha y por consiguiente estos van a tener tracciones y compresiones muy elevadas. Entonces, esa sería mi respuesta, Fernando. Gracias, Iván. Bien, hermano, de nada. Bien, ¿alguno tiene alguna otra consulta? Bueno, entonces, antes de que me quede sin tiempo, les voy a enviar por favor otro enlace al grupo para que podamos continuar nuestra clase. Gracias. Ahora sí, continuemos por favor. Entonces, luego de hablar de las cargas vivas y muertas, tanto en edificios como en cubiertas, me gustaría hablar ahora de lo que son las cargas especiales tal vez, pero son muy comunes. La carga por ascensores y tanques de agua. Tanques de agua. Perfecto. Entonces, ahí está. Estas cargas por ascensores y tanques de agua son realmente muy comunes en todo lo que son edificios y cubiertas, ¿no? Cubiertas de cualquier tipo. Y fíjense que empezando a hablar por el tema de los ascensores primeramente, lo primero que hay que saber y hay que conocer es cuánto va a ser el peso del ascensor. Y para eso
obviamente hay que recurrir a una ficha técnica, pero normalmente en las fichas técnicas de los ascensores, catálogo técnico, acá por ejemplo, fíjense que se dan más datos en relación al funcionamiento como tal, se dan muy pocos datos al peso, al peso del ascensor y al peso de toda la maquinaria o el funcionamiento. Fíjense que tenemos valores de carga útil, tenemos la capacidad de persona, velocidades, potencias, fosos, suidas, cables, qué sé yo, varios valores. Tal vez esto que más nos interesa, algunas relaciones de dimensiones mínimas y demás, ¿sí? Y un peso como tal, fíjense, una carga solamente nos da valores de carga, pero un peso como tal no se da. En este caso, fíjense que se está dando esto que es muy importante, los 1000 kilogramos, pero pocas fichas técnicas realmente que los dan. Y además esta ficha técnica no es de un proveedor local, esta ya la ubiqué en internet, ¿sí? Entonces, esta imagen está excelente para mí, me la voy a llevar. Cuando hablemos de un ascensor, lo que más interesa, ascensores, lo que más interesa en un ascensor es justamente esta imagen que están viendo acá, esta carga por montaje. Y lo voy a subrayar. Esta carga es súper importante. Esta es una carga debido al montaje. Esta carga debido al montaje es la que nosotros debemos tomar en cuenta para realizar el diseño de nuestro edificio principalmente, ¿no? Porque como se aprecia acá en esta imagen, al momento de la instalación del ascensor tal vez es la etapa más crítica para esta carga, y es que se deben dejar unos ganchos similares a los que están viendo en esta fotito, y esos ganchos deben ser capaces de soportar el peso de este motorcito, es decir, esta carga de montaje tiene que soportar este motor que están viendo acá, que es la etapa más crítica si se quiere, ¿sí? Como referencia, cuando estuve trabajando en una empresa privada, tuvimos la oportunidad de solicitar una cotización de unos ascensores para unos bloques en la Universidad Mayor de San Simón, y ahí también obtuvimos el dato que el peso del motor era 2 toneladas fuerzas, ¿sí? Y esto era del proveedor de Orona, seguramente un proveedor muy conocido en todo el país. Entonces, los de Orona decían que el peso de su motor en ese entonces, estoy hablando del año 2017 aproximadamente, era de 2 toneladas, de 2 toneladas, ¿no? Representaba un peso de 2 toneladas. Entonces, actualmente la mayoría de los ascensores ya no tienen sala de máquinas como se ve acá, ¿no? Y lo único que se tiene es una losa de final, si se quieren, o la tapa del cajón del ascensor o la fosa del ascensor, y es en esta tapa en donde debe actuar esta carga, ¿no? Y si van a adquirir un ascensor con sala de máquinas, que casi ya no hay tanto como antes, igual van a tener los distintos pesos de los equipos, y estos pesos de los equipos tienen que tener una consideración especial. Y esa consideración especial es justamente la que dice el ASCE. Déjenme cerrar algunos documentitos. Esto ya no me interesa nada de esto. El ASCE, fíjense que en el capítulo de cargas vivas, en el capítulo de cargas vivas habla justamente de cargas de elevadores y dice lo siguiente, a ver dónde estamos. Cargas vivas concentradas, no, tal vez un poquito más abajo. Aquí está, elevadores. Fíjense qué es lo que dice. Todos los elementos sujetos a las cargas dinámicas respecto a los elevadores deberán ser diseñados para cargas de impacto y deflexiones y límites de deflexiones prescritas en la norma de los ingenieros mecánicos, las normas AST.
pero como les había mostrado, es más fácil recurrir a una versión un poquito más antigua de esta norma, que es la versión del año 2005. Y esta versión del año 2005, fíjense que tenía un acápite más claro. Decía, elevadores. Todas las cargas de elevadores deberán ser incrementados en un 100% para el impacto y los soportes estructurales deberán ser designados con los límites de deflexión prescritos en estas normas. ¿Qué quiere decir? Que en las cargas de elevadores, lo que tenemos que hacer es magnificar el peso del motor, en este caso el dato que nos dé el fabricante. Según el ASCE, magnificar al 100%. Magnificar al 100%. Ahora sí, magnificar al 100%. Es decir, la carga, si el peso del motor es 2 toneladas, la carga debe ser 4 toneladas fuerza. ¿Sí? Y ese es el valor que nosotros debemos considerar para nuestro diseño. 4 toneladas fuerza. ¿Sí? Y como podrán ver, estas 4 toneladas fuerza normalmente se las aplica, es más crítico aplicarlo como una carga puntual. Es decir, esa carga de 4 toneladas fuerza debe caer acá. Este valor de carga, estas 4 toneladas, debe aplicarse acá de manera puntual al centro normalmente de la losita, ¿sí? Es la forma más crítica, porque de otra manera, como podrán ver acá en este gráfico, dice 2 ganchos, ¿no? Los de Orona piden 3 ganchos, y se supone que si estas 4 toneladas la dividimos entre los 3 ganchos, vamos a tener una carga menor. Entonces es más crítico colocar solamente esta carga. Entonces, en relación al tema de los ascensores, para considerar la etapa de montaje principalmente, solo hay que considerar magnificar esto al 100%. Ya en la etapa de funcionamiento, los ascensores y el motor especialmente va fijado a las columnas o a las vigas que se tenga acá, y todo el peso del ascensor se transmite ya no en un solo punto, sino que en un sistema de rieles que hace que el ascensor sube y baje. Y ese sistema de rieles está anclado en cada uno de estos puntos. Fíjense que tenemos un anclaje, podemos tener un anclaje acá, podemos tener un anclaje acá, otro anclaje acá, y así sucesivamente en todos los pisos, ¿sí? Es bueno, y si es que gustan también se los voy a facilitar, este catálogo que se me facilitó a mí cuando hice la cotización para el cálculo de un edificio. Conocer estos datos de estas distancias. Fíjense, Orona en este caso pide que mínimamente cada 3 metros exista una viga para que ellos puedan colocar los soportes, ¿sí? Y además exige que el último nivel para considerar el espacio para el motor sea de 350 y la fosa del ascensor sea mínimamente de 1 metro, ¿sí? Pero lo importante de todo esto es que toda la carga del ascensor ya se va a pasar a estas rieles, y estas rieles, como están apreciando acá, van a estar fijas en cada nivel de piso o de entrepiso, si quieren, a una viga o a una losa. Entonces eso también me lo voy a llevar ahí. Ahí estamos, ¿sí? Entonces ya en el funcionamiento del ascensor, todas esas cargas se van a pasar a estos soportes y los vamos a resaltar mejor. Estos soportes que están viendo acá, ¿sí? Entonces, en el caso de las cargas debidas a los ascensores, realmente no hay nada más que calcular ni que adivinar, ¿sí? Recuerden siempre que la etapa más crítica es en la etapa de montaje. Ya en la etapa de funcionamiento, y como podrán constatar todos, los ascensores actualmente son muy silenciosos, son máquinas muy eficientes. Entonces no se van a tener, normalmente no se deberían tener efectos por vibración y otros como tal. Adicionalmente al tema de los ascensores,
vamos a tener el tema de los tanques de agua, ¿sí? Y estos tanques de agua, de la misma manera, siempre nos vamos a guiar con fichas técnicas. Y acá. Y fíjense por favor que la mayoría de los tanques que utilizamos ahora en los edificios principalmente ya son tanques plásticos, ¿no? Ya es muy poco probable, muy poco común realmente hacer un tanque de hormigón armado en un edificio. Normalmente se utilizan tanques plásticos y como verán ahora tenemos grandes capacidades, ¿no? Desde 300 litros hasta 5000 litros, ¿no? Lo que es más común hacer cuando hacemos un cálculo hidrosanitario, si se sacan 15.000 litros como demanda diaria para el tanque elevado, colocar 3 de estos y punto, pare de contar. Y es que si uno se fija las dimensiones de este tanque de 5000 litros, nota que el diámetro es de 2000 milímetros, es decir, 2 metros. 2 metros para 5000 litros realmente no es nada, es un tamaño súper racional. Aparte de que el costo de estos ascensores es mucho más barato en comparación a un tanque de hormigón y el montaje de la misma manera es más fácil, ¿no? Subir materiales y acero y todo eso que hacer solamente una etapa de montaje de estos tanques. Entonces, estos tanques de agua son los que les vamos a explicar cómo se determinaría la acción de carga de estos tanques de acá. Creo que tengo uno más bonito, pero no. Estos. Ahí. Entonces, cuando hablamos de tanques de agua pueden ser uno de estos, ¿sí? O dependiendo del proveedor que tengan, puede ser tal vez de otra marca. Creo que tengo otro acá que también se utiliza mucho en Cochabamba, es súper comercial, estos de acá. Los tanques campeón de 2000, fíjense, este es de 20.000 litros, 10.000 litros, 7.000 litros y 5.000 litros, ¿no? Entonces, hay algunos que son de tipo cisterna, estos que casi ya no se utilizan. Hay otros que son de tipo cisterna, estos de acá, que también me interesa. Estos de acá. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar la capacidad del tanque. Si mi tanque, por ejemplo, si voy a escoger, por ejemplo, un tanque de 5000 litros, vamos a decir que el peso del tanque va a ser igual a, para empezar, los 5000 litros. Estos 5000 litros para mí equivalen a 5000 kilos. Todos sabemos que un litro aproximadamente es igual a un kilo. Entonces, si yo quiero un tanque de 5000 litros, estaría hablando de un peso de 5000 kilogramos fuerza. Si gustan, pueden incrementar el peso del tanque, que realmente no es tan fuerte. Y si gustan, no hacerlo, tampoco no hay problema. ¿Sí? Normalmente yo lo desprecio porque ya tenemos bastantes factores de mayoración. Y un tanque plástico no es muy pesado en comparación a las 5 toneladas de agua. Entonces, estas 5 toneladas, lo que yo voy a hacer es dividirla entre el área de contacto que va a tener este tanque. Fíjense que un tanque de 5000 litros de esta marca tiene un diámetro en la base de 2000 mililitros, perdón, 2000 milímetros o 2 metros de diámetro. Entonces, el área que yo necesito calcular es el área de un círculo. El área de un círculo, como todos saben, es pi por el diámetro al cuadrado. El diámetro serían los 2000 milímetros, esto elevado al cuadrado y todo dividido entre 4. Por consiguiente, la carga que yo voy a considerar va a ser una carga de 1592 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Esta es la carga que yo debería considerar en mi modelo estructural, ¿sí? Ahora, si es que no voy a utilizar un tanque de base circular y por ejemplo decido utilizar uno de estos tanques tipo cisterna, estos de acá, los que tienen dos asterisquitos, son tanques de tipo cisterna. Por ejemplo, quisiera utilizar un tanque de 7000 litros. Yo sé que tiene un largo de 1980 y un ancho de 1980 y un largo de 2550. Entonces tendría que repetir el procedimiento.
solamente que esta vez en vez de dividir entre un área circular, voy a dividir entre el área de un rectángulo, que sería 1980 milímetros por 2550 milímetros. 2550 milímetros. ¿Sí? Entonces, estas serían las cargas que yo tengo que considerar para un tanque circular en este caso y para un tanque rectangular. Y esos valores son los que me voy a copiar. Ahí está. Entonces, una carga de un tanque circular, el cálculo de una carga de un tanque circular, fíjense que no es muy complicado. En realidad, este valor corresponde a estos. Y este otro valor va a corresponder a esto de acá. Esa es la manera en la que se debe determinar las cargas tanto para ascensores como para tanques de agua, ¿no? Considerando obviamente los tanques plásticos. Una acotación más acá. Fíjense que una carga de ascensor y un tanque de agua no es ni carga viva y tampoco es carga muerta, ¿sí? Usualmente, por lo menos en el CIPECAT, solamente podemos trabajar con cargas muertas, cargas vivas, y no tenemos una carga por ¿qué les diría? Una carga de tipo agua como tal, a diferencia del ETAPS o del SAP, por ejemplo, que nosotros podemos cargar ese tipo de, colocar ese tipo de cargas, esos patrones de carga. Entonces, lo que se suele hacer en el caso de los ascensores y de los tanques de agua normalmente es considerarlos como cargas vivas. ¿Por qué? Porque en el caso del ascensor, esta carga solamente va a estar presente una vez en la estructura y solamente va a servir en la etapa de montaje. Luego de eso ya no tiene sentido. Y en el caso del tanque de agua, dependiendo del sistema hidroneumático y del sistema de impulsión que se considere, estos tanques normalmente siempre van a estar llenos o van a tener un pequeño nivel en la parte de abajo para que inmediatamente que empiece a bajar el nivel de esto, la bombita que está en la planta baja empiece a funcionar y llene nuevamente el tanque, que lo convertiría entre comillas en una carga viva, ¿no? Porque varía a lo largo del tiempo, es decir, no siempre va a estar lleno el tanque. Pero en relación a las cargas por ascensores y tanques de agua, la verdad que no hay mayor complejidad. No debería ser más complicado, salvo que se tenga alguna otra particularidad que generalmente en edificios y en cubiertas casi no hay esto, ¿no? Más se aplica esto al tema de los edificios, ¿sí? Entonces, eso sería lo que podría comentarles en relación a estos dos tipos de carga. Entonces, no sé si alguno tiene alguna consulta en relación a este tema. Ahora los escucho, por favor. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches. Bien, gracias. Quería comentarle tres puntitos. Claro. Primero, quería hacerle notar que hace rato, antes de que cierre la sesión, había un compañero que estaba realizando una consulta en el chat, que si no me equivoco, nuevamente hago otra consulta ahora. Ah, ya, ya. Primero, segundo, yo quería consultarle en el tema de la cubierta, antes de este tema que vamos a ver. Cuando se determina la carga viva y la carga muerta para la cubierta, Sí. quería consultar cómo se considera el mismo peso después de la sepsia que va a soportar esto. O sea, eso es que dónde entraría también como carga muerta, porque el perfil genera un peso. Sí, sí, sí. Es, ese tema ¿cómo lo considero? Porque no lo hemos visto, digamos, hemos considerado el peso de la teja, por decirlo, de la chapa y del viento, granizo, no sé, digamos. Ya, ya, claro que sí. A ver, en relación al peso propio de estas estructuras, en realidad no hace falta ni hacer ningún cálculo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros hagamos el modelo y la simulación estructural de esta cercha como tal en cualquier programa, llámese llámese TAPS, llámese RAM, llámese SAP o qué sé yo, Robot, Revit, cualquier programa, inmediatamente que tú definas la geometría, implícitamente estás cargando el peso propio de los elementos. Es decir, para calcular esa carga no hay que hacer nada salvo que dibujar el modelo estructural en la computadora. Entonces, no lo he explicado justamente por eso, porque cuando estemos en los modelos, y se los voy a mostrar tanto en el CIPECAT como en el ETAPS, no hay necesidad de considerar esa carga. Lo que sí consideramos es las cargas
en el caso de las cargas muertas, el peso de todos los componentes que no son estructurales, como por ejemplo la calamina, ¿no? Perdón. Si bien nosotros podemos modelar la calamina también en los programas, se puede simularla, no es muy recomendable porque para nosotros no es un elemento estructural, ¿no? La calamina lo que representa para nosotros es una carga. Entonces, esa es la razón, Ángel, para que no haya hablado de ese tema. Pero implícitamente que en cualquier programa, mientras tú hagas el modelo, implícitamente vas a tener el peso de esa carga, ¿sí? Perfecto, Guillermo. Ya. Ahora, otro punto, cuando estaba hablando de la Systol, el tema de cómo lo considera arriba la carga, pude entender que sobre una losa se considera el peso neto, digamos, ¿no? De las dos, en este caso 4 toneladas ya mayorada. Sí. Solo se consideraría eso para diseñar la losa que va por encima que aguanta, por decir, el motor, o cómo determinaría la carga que también se llegaría a generar donde se ancla en cada dígito. Ah, ya. Buscando eso, cómo se determinaría, o no es necesario determinar esa carga donde se va a anclar cuando Ya. ya tiene etapa de funcionamiento, o basta con solo tomar las 4 toneladas en la losa de arriba donde va a estar soportado el motor. Ya, gracias. Les explico eso también. Fíjense que, como dice nuestro compañero, en cada uno de estos puntos, obviamente que va a existir una carga. Va a existir una carga que se va a transmitir a través de los anclajes a las vigas de hormigón o a la losa o al elemento en que esté anclado, pero normalmente es un elemento de hormigón armado. Pero esa información es difícil de conseguir. Lo que sí lo que les voy a mostrar es algo que yo igual conseguí porque solicitamos una cotización para un proyecto. Y fíjense esto, por favor. Voy a bajar un segundo esto. Esas cargas tienen que estar especificadas por el fabricante. Nosotros no vamos a poder determinar esas cargas. Y fíjense lo que dice acá. En cada uno de los soportes vamos a tener fuerzas en X y fuerzas en Y, ¿sí? Pero estas fuerzas, no recuerdo cuál era la abreviación de esto, pero no sé si es... no sé si me ayudan con esto. En las unidades tenemos kilo, mega, giga, pero hacia abajo tenemos otras unidades, otras abreviaciones, y esto es como decir decinewton, no recuerdo bien exactamente el nombre, pero esto es newton. Pero si no me equivoco, esto es un décimo de newton. Estaríamos hablando de 24 kilos, puede ser. No sé si alguien me ayuda con esta abreviación DA. Deca, si serían decanewtons, estaríamos hablando de 2444 por 10, ¿no? A ver, 240 por... Decanewton. Decanewtones. Ya, perfecto, muchas gracias. Estaríamos hablando de 244 kilos por cada centímetro cuadrado o algo por el estilo. Ahí está. Muchas gracias, gracias. Siempre se me va esa abreviación. Entonces, si decimos decanewton, fíjense que son 248, póngale 250 kilos, ¿no? Una fuerza en X y una fuerza en Y de 105 kilos más o menos, ¿no? Que si comparan estas fuerzas para las fuerzas de flexión que está soportando una viga, los esfuerzos de compresión, corte, por lo menos desde mi punto de vista es insignificante, ¿no? Estos 250 kilos que van a actuar, fíjense en qué dirección actúan en la dirección de la viga, es decir, tratan de introducir, si se quiere, una compresión, y estas fuerzas seguramente actuarán en los anclajes induciendo tracción o compresión, pero esta fuerza en X, por lo menos, espérenme, lo vamos a pegar acá, ya que estamos hablando de eso. Esta fuerza de los anclajes, a ver, ahora sí, estas fuercitas de los anclajes son muy pequeñitas, y aún así, esta de acá, la fuerza en Y, esta fuerza en Y solamente va a actuar en las vigas, ¿no ve? Va a introducir, si se quiere, una compresión, pero sería una compresión en el plano de la viga o en el plano de la losa, que es 105 kilos, es nada, ¿no? Para tratar de comprimir una losa en su plano, entonces creo que no pasaría nada con esto. Tal vez estas fuerzas
de 250 kilos afectarían, sí, pero no tanto a la viga. Yo veo que afectaría más a los pernos de anclaje que van a tener acá. Acá voy a tener un perno y acá voy a tener otro perno, ¿sí? Entonces, dependiendo las fuerzas, dependiendo si esta fuerza está actuando hacia arriba o hacia abajo, seguramente acá puedo tener tracción y acá puedo tener compresión, ¿no? Pero aún así estos 244 se van a distribuir en estas dos reacciones o en el número de pernos. Seguramente que acá no vienen solamente dos pernos, vienen cuatro pernos. De todas maneras, cuando vienen los instaladores del ascensor, los encargados de diseñar y de colocar todos estos elementos complementarios son ellos, ¿no? Nosotros como ingenieros, la verdad que por lo menos a mí nunca me lo han pedido calcular. Y aún así, si me dijeran que lo calcule, 244 kilos para un anclaje no es nada. Esos 244 kilos en tracción se soportan como si nada con un perno de suficiente 12 milímetros y ni siquiera tiene que ser de un grado alto. Fíjense que como referencia y aprovechando que estamos hablando de esto, si alguno quiere o necesita aprender a calcular anclajes, solamente revisar el ACI en la versión del 2008 en el anexo D. Déjenme buscarlo un segundito. Apéndice A, apéndice B, apéndice D, acá. Acá está el anclaje. Ay, acá está el anclaje al concreto. Y acá tiene unas grafiquitas muy buenas sobre los modos de falla. Modos de falla por cortante, por arrancamiento y demás. Pero si ustedes hacen el cálculo con todo lo que establece este apéndice D, van a ver que estos 250 kilos, por lo menos para mí, no serían significantes. No sé qué les parece o qué dices tú, Ángelo. O Ángel, perdón. Está bien. ¿Sí? Sí, ¿Convence? sí, No convence. sí, creo que era para salir de paso, ¿no? Para Sí, estar más seguro. sí, Pero sí. está bien. No, Buen está bien. ingeniero. Gracias por la pregunta. La verdad que cuando me preguntan siempre me hacen a veces pensar a mí también, porque hay muchas cosas que de repente todavía no me las he topado, no me han pedido, o de repente no las sé, ¿no? Pero ahora analizando, y gracias por la ayuda por los decanewtons, 250 kilos creo que no pasa nada. Ahora había una Sí. pregunta, gracias por tu pregunta, había alguien en el chat, una pregunta, el ancho de la cercha y el ancho de la columna de acero, ¿cuál es su relación? ¿Y en qué parte de la norma podemos encontrar el ancho de la cercha y el ancho de la columna de acero? A ver, creo que se está refiriendo a, a estas dimensiones. No sé si me puede aclarar por el chat. Cuando me dice el ancho de la columna, imagino que se está refiriendo a esto. El ancho de la columna y el ancho de la cercha. No sé si me pueden confirmar eso, por favor. Correcto, dice, sí. Si hay alguna relación, la verdad que yo sepa, no. Y es que en predimensionamiento de estructuras metálicas, si lo buscan y lo encuentran, por favor avísenme, porque yo también lo he venido buscando mucho y no hay una relación ideal para esto, si se quiere. No, hay muy poca información y es que la configuración estructural de cada cercha es muy diferente. Si esta es la forma, yo como ingeniero, si es que me llega el trabajo, de repente a mí se me ocurre hacer el entramado en esta dirección, hacerlo todo así, por decir algo. Pero puede agarrar otro colega y decir, no, mira qué tal si lo hacemos así. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Entonces no podría darles tal vez esto. Sí puedo recomendarles libros de estructuras metálicas y también se los puedo pasar. No hay ningún problema. Podría explicar la carga de un puente grúa. La verdad nunca he calculado todavía un puente grúa. Imagino que igual habrá una carga viva de alguna persona de mantenimiento o algo así. Pero creo que tengo algún documento de puentes grúa que se los puedo facilitar si, si gustan. Grúa en inglés creo que es crane, ¿no? Acá está. Entonces, a ver, si este es un puente grúa, yo creo que para empezar es una carga móvil, ¿no? Es una carga móvil porque estas vigas se van a deslizar sobre estas otras. Entonces, seguramente sobre esta viga voy a considerar cargas móviles. Y además, este equipo que están viendo acá también se mueve alrededor de estos soportes.
Entonces esto también va a representar una carga móvil. Ahora, esas cargas móviles van a estar en función al tipo de grúa, ¿no? No es lo mismo una grúa pequeñita, digámoslo así, que una grúa de mayor capacidad. Entonces imagino que eso va por allá. Ahora noten que acá hay un pasillito. Si me piden determinar una carga viva, yo le pongo 50 kilos por metro cuadrado. ¿Por qué? Las personas que van a circular por acá van a ser seguramente una, dos, hasta tres. Y esas personas, ¿quiénes van a ser? Los operarios, ¿no? En relación a las cargas muertas, yo les diría que solamente el peso de la estructura, salvo que haya algo más, pero como están viendo acá hay perfiles metálicos, vigas metálicas con pasillos y barandas, no creo que haya nada más complicado. Pero si gustan, tengo este documento que alguna vez igual lo descargué para un proyecto que no se concretó y darle una revisadita y seguramente va a haber algún tipo de carga. Fíjense que acá hay una referencia acá. Cargas verticales en grúas, dice, ¿no? Carga de elevación, máxima carga de la llanta, peso combinado de la carga de elevación y trole y no sé qué será, supongo que será no es la trocha. Peso combinado, la verdad no tendría más referencia para darles. Sí puedo pasarles la bibliografía si gustan y si es que les sirve. ¿Estamos de acuerdo con nuestro amigo Planta? ¿Sí? Bien. No sé si alguien tiene alguna... De nada, gracias a ti, gracias por la consulta. No sé si alguien tiene alguna otra consulta más. ¿O estamos claros ahora sí? Alguien me pidió algo de torres también, todavía no he podido responder, le van a disculpar. Lo voy a hacer a través del chat, por favor, y si gustan también les voy a mandar un documento para una norma para el diseño estructural de torres y antenas de telecomunicación. Tú también nos hiciste esa pregunta. Ya, perfecto. Los voy a enviar, lo voy a compartir entonces en el chat, esos dos documentos, el que les acabo de mostrar, este de acá, de las grúas, y el otro de las antenas, espero que les sea de utilidad. Entonces, no sé si hay alguien que tiene alguna otra consulta. Y una vez más, antes de que se me vaya, Sí, si bien es cierto que básicamente los tanques cisternas, como los tanques elevados hoy en día ya se colocan esos de PVC, sí, plástico, puede que en algún momento se dé el caso, ¿no?, de calcular uno de hormigón armado. sí, ¿Cómo consideraría para esos? Sobre todo para el tanque elevado, porque, o sea, aquí donde actualmente me encuentro, yo vi que es un poquito no muy bien manejado, ¿no? Por lo que es más conveniente hacer por lo menos el tanque sistema de hormigón armado y ya el sí. elevado colocar uno de esos prefabricados. ¿Cómo consideraría la carga para diseñar mi tanque sistema? Ya, claro que sí. Fíjate que las cargas que vamos a tener en cuenta principalmente son cargas de presión lateral de suelo, cargas hidrostáticas, ¿no? Tanques enterrados. Vamos a ver si tengo alguna imagen acá. Esto de acá, como anillo al dedo. Entonces, fíjate por favor que estos valores de carga ahí está. En el caso de un tanque de agua, lo que tenemos que considerar son estas cargas, la presión hidrostática del agua por dentro del tanque y la presión lateral del empuje del suelo que viene por fuera. La presión hidrostática y tanto ambas presiones, la verdad que no estaban previstas para este curso, pero son cargas laterales, ¿no?, que se pueden determinar con lo que aprendemos en mecánica de suelos. Tal vez lo que yo le sumaría a este esquemita serían las cargas, estas cargas verticales para diseñar la losa, ¿no? Y creo que ya con eso. Y por debajo tendríamos también el efecto de la presión de poros, ¿sí? Pero para determinar el cálculo de esto, yo creo que lo mejor es remitirnos a un libro de mecánica de suelos. La verdad no estaba muy pensado esto en el curso. Estábamos pensando más en tanques elevados, pero no sé si te sirve esa referencia, Ángel. En realidad las cargas que hay que determinar son estas: presiones hidrostáticas y presión lateral del suelo. Y esto es como lo hacíamos en suelos
suelos 1, si no me equivoco, ¿no? Mecánica de suelos 1. Entonces, eso sería, Ángel. No sé si te sirve esa respuesta o necesitas algo más. Está bien, está bien, está bien. Es lo que consideraba, está bien. Ya, perfecto. De todas maneras, igual, si es que hay algo que no sepa o no pueda, lo mejor que puedo ofrecerles es pasarles algunos buenos libros que a mí también me sirven cuando los estoy, cuando necesito estudiar o aprender algo más. Y creo que es este de acá. Hay uno de estos que está muy bueno y está en español. Creo que es este de acá. Este. Fundamentos de ingeniería de cimentaciones. Y en algún lado de acá tenemos presión lateral de tierra. Entonces, en este capítulo, acá explica, es básicamente para que recordemos todo lo que hemos aprendido, ¿no? En relación a las presiones hidrostáticas, fíjense que es multiplicar el coeficiente de presión activa o pasiva por la altura del relleno y por el peso específico del suelo. ¿Sí? Si gustan también este libro se los facilito, siempre es bueno tener como referencia, ¿sí? Está bien, Guillermo, por favor, Claro gracias. que sí, de nada. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra consulta más? ¿Sí? Bien, entonces una vez más muchas gracias por su participación, por su asistencia. El video voy a empezar a convertirlo ahora y va a estar en un par de horas renderizado y espero poder enviarlos hoy mismo a su correo y si no el día de mañana a primera hora va a estar en su correo, ¿sí? Una vez más muchísimas gracias, espero que la clase haya sido de su agrado. El documento este de la pizarrita también lo van a tener en la misma carpeta que tienen el acceso, en la carpeta de cargas va a aparecer este documento PDF actualizado. Este es el documento con la pizarra hasta el día de ayer y el documento en PDF con la pizarra hasta el día de hoy lo van a tener ya cargado. Muchas gracias a todos y buenas noches.